Hoy tenemos una predicación muy bonita porque es una predicación de bendición. Es el sello de la bendición. Así se titula la predicación de hoy. Sellados para bendición. Es interesante porque cuando nosotros recibimos a Cristo, verdaderamente fuimos sellados para bendición. Pero no entendemos cuán realmente grande e importante es esto hasta que vemos realmente lo que Dios nos llama. Aquellos que están por internet reciban un fuerte saludo. Les amamos y sé que hay muchos hijos de la casa a través conectados por las redes. Así que bienvenidos a su casa. Les amamos. Un saludo como si lo viera de frente a ustedes aquí. Como les decía, cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, hay una programación de destino y propósito que muchas veces no la hemos entendido porque no la hemos conocido. Pero a medida que avanzamos en el conocimiento de la palabra de Dios, reconocemos lo que es el sello de la bendición. Y el sello de la bendición es exactamente en la erradicación del entendimiento para la transformación de lo que significa la sangre del Cordero en nuestra vida. Así que vemos cómo el mundo entero tiene muchos símbolos de cruz y lo cargan en su cuello, lo ponen como adorno en su casa, lo llevan en el carro como guindando con un rosario y vemos todo el mundo el símbolo de la cruz. Pero cuando usted analiza en la profundidad qué significa ese sello de la cruz y usted le pregunta a las personas, la mayor parte las lleva como un adorno. Porque no conocen realmente lo que significa. Y si no lo conocen, mucho menos lo pueden vivir. Así que es un símbolo que necesita un conocimiento correcto para que podamos vivir la vida correctamente, entendiendo que esto cobra vida a nivel del mundo físico que vemos al mundo espiritual. Primero lo vemos en el mundo físico, lo interpretamos en la forma de pensar de nosotros y luego almáticamente eso va creciendo a través del conocimiento, va entrando en nuestra vida. Quiere decir que es un símbolo físico, pero realmente su origen estuvo a nivel espiritual en el corazón del Padre. Y es importante que entendamos esto, porque de lo invisible de Dios se creó lo visible. Y podemos ver esto sustantivamente cuando ponemos Romanos 1:20. Y quiero que entremos ahí en Romanos 1:20. Alguien que me tome acción allá en la pizarra y me ponga Romanos 1:20. Para que usted pueda ver de dónde está, y esto es a manera introductoria, para que usted pueda entender la base sustantiva de lo que es la cruz, porque estemos siendo sellados para bendición. Es más, vamos a entrar a Efesios 2:8 al 10. Vamos a entrar a Efesios 2:8 al 10. Vamos a darlo ahí. Déjamelo ahí para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y dice la palabra así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos está hablando aquí de la fe? ¿La fe en qué? La fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Sabemos que Él fue obediente y murió por nosotros en la cruz del Calvario para salvar una humanidad que estaba perdida y que gran parte todavía sigue. Por eso la cruz es vigente y está actualizada en todo momento. Y el versículo 10 dice, esto es interesante e importante, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto es importante que lo demos a conocer porque la gente cree que haciendo el bien y no mirando a quién y ya es salvo. Y esto es mucho más grande que eso. O sea, usted no puede ser engañado que haciendo obras humanísticas de intelecto y de que le sugiere su corazón hacer, usted va a ser salvo. Sino usted tiene que conocer al verdadero Redentor para que camine en la voluntad del Padre, escuchando la voz de Dios continuamente. A tal magnitud que usted pueda ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, hablar con su boca y amar con el corazón que Él nos ama. Pero de eso hablaremos más tarde. De manera que uno tiene que empezar a entender que por obras no se salva a nadie. Y esto es lo que el mundo quiere hacerte creer para que te equivoques. Así que cuando vemos Romanos 1:20, que ahora sí quiero que lo pongan, vemos la esencia sustantiva de una realidad tangible que empieza en el espíritu y se hace tangible en nuestra vida física, en nuestra vida material. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiero explicar esto un poquito, porque hay muchas falsas doctrinas que se están llevando a cabo en estos días, porque estamos viviendo los tiempos de apostasía. Apostasía significa separación de Dios. Y si usted obtiene una información que no es pura y que no está cimentada en una verdad absoluta de la palabra de Dios, el intelecto no sirve para nada. Y el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que lo único cierto y verdadero que perdura y permanece y se cumple es la palabra de Dios. Por eso es que la psicología y aún la ciencia, como médico que soy, y soy ahora pastor llamado a esto, consagrado a esto, les puedo dar fe fehaciente de que las doctrinas humanísticas o de hombre no sirven para salvar a nadie, mucho menos las obras que quiere hacer el mundo entender para la salvación. Y aquí dice claramente, de las cosas invisibles de Él, quiere decir que usted y yo ya estábamos cimentados en el corazón del Padre cuando ni siquiera Él había fundado el mundo. Y el mundo se creó por el poder de su palabra. Quiere decir que nosotros estábamos engendrados en el corazón del Padre. Dice, y su eterno poder y deidad. Deidad significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué es claramente visible de la creación del mundo? Que de lo que usted ve ahora, usted va a entender que de lo que no había visto existe lo que usted está viendo. Por lo tanto, Dios tenía en su corazón la motivación correcta para crearnos a ti y a mí con un firme propósito de bendición. Y el detalle de esto es que cuando analizamos Romanos 1:20, porque de las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que si usted mira la creación del mundo y usted se mira a usted mismo ya realizado en la conversión de Cristo, usted se va a dar cuenta que Dios tiene un propósito cuando lo trajo a usted a ser existencialmente presente en la faz de la tierra. Dios no lo trajo para sufrir, Dios no lo trajo para ser engañado, Dios no lo trajo para vivir en escasez. Dios lo trajo para ser próspero, primero espiritualmente y las demás cosas por añadidura. Cuando entendemos ese principio, entonces tenemos el fundamento correcto para entender que siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Quiere decir, si estás viendo lo que he hecho contigo, no vas a dudar lo que seguiré haciendo. ¿Me está entendiendo? Nosotros como padres engendramos hijos, pero tampoco ni tú ni yo podemos escoger nuestros padres. ¿Por qué? Porque venimos de la creación invisible para crear las cosas visibles. Quiere decir que la autoría de lo que el hombre hace naturalmente en el diseño perfecto viene de parte de Dios. Por eso es que tenemos que hablar claramente que los matrimonios tienen una función para perpetuar el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra, creando familia. Doctrinalmente el mundo te quiere decir que no es así. Y tenemos un grave problema. Está mermando la población mundial. Y eso responde a un propósito que Dios no está. Y eso hemos hablado en otras predicaciones y la grabado está. Y lo que yo quiero que ustedes vean esta mañana es que si usted está aquí perseverando es porque usted tiene un sello de bendición para su vida. Y nos toca a nosotros conocer esa bendición. Y de eso se trata esta predicación hoy. Así que empecemos por mirar introductoriamente que Jesús obedeció al Padre para morir en la cruz por cada uno de nosotros. O sea, esa crucifixión que Él sufrió es para nuestra bendición. Eso no quiere decir que usted va a morir crucificado, como dicen por ahí. No. Usted va a morir en la bendición porque Jesús pagó el precio de la bendición que tú y yo tenemos. Ahora, tenemos que conocer qué fue lo que Él hizo, porque hubo un orden inicial. Lo primero que Jesús hizo en la crucifixión para salvación nuestra fue morir. Luego fue la sepultura y luego vino la resurrección. ¿Qué significa eso para nosotros? Que similarmente en este mundo físico, a nivel emocional y de carácter, tenemos que morir al yo, tenemos que morir al orgullo, tenemos que morir al conocimiento y tenemos que desaprender muchas cosas equivocadas que el mundo ha sembrado en nosotros. De lo cual yo doy testimonio porque yo también fui un perdido. Y el orgullo me tenía trepado allá arriba, como si no pisara tierra. Sí, porque hay que decirlo. Y más agradable, pero hay que ser honesto. Hice 3 especialidades y fui una de las personas que fue a recibir con High Brown el premio de dislipidemia.
A mí me dieron un pergamino, a él le dieron 5 millones. Alaba. Yo quiero que usted se ubique en tiempo y espacio, pero soy más rico que los millones que le dieron a él. Y de hecho, yo fui millonario y todo lo doy por la causa de Cristo. Y no tengo miedo en decirlo porque estoy claro y tan claro que si lo tiene que volver a hacer, con mucho gusto lo vuelvo a hacer. Porque el que reina y vive para siempre es Cristo. Y nada me ha hecho falta materialmente y espiritualmente, porque sigo buscándolo a Él tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando miramos el símbolo de la muerte, ¿por qué tenía que morir el cuerpo de Jesús en la cruz? Para mostrarnos que la naturaleza adámica y las cosas mundanas que son perecederas, que están en la carne, nosotros tenemos que llevarla a muerte espiritualmente para que el Espíritu Santo domine la forma de pensar, hablar, sentir, escuchar y hacer. Quiere decir que la carnalidad tenía que morir en la cruz del Calvario y murió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa naturaleza adámica del ADN de pecado que mora en el cuerpo tenía que morir y murió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y esto es importante que entendamos ese hecho sustantivo. Luego de la muerte viene la sepultura. ¿Qué significa la sepultura? Es quitar lo que puso el mundo a través de la carne en nosotros, a través del cuerpo de Jesús en nosotros. Aunque fue limpio, puro y sin mancha, Él tenía que hacer el ejemplo para que nosotros vivencialmente lo pudiéramos hacer. De manera que el sacrificio perfecto que Él hizo satisfaciera al Padre y nos pudiera dar la redención nuestra. Así que Él fue a la sepultura para quitar lo que el mundo había sembrado en nosotros y sembraría en Él en una muerte semejante a un cuerpo igual al de nosotros, de carne y de hueso. Así que todo aquello que era costumbre que el mundo te enseñó culturalmente, aquel orgullo que tomaba lugar en tu vida, aquella avaricia, la soberbia, aquellas cosas a prestarle el oído al pecado, a la lujuria, a las amistades incorrectas, a las compañías no agradables para Dios que te llevan a perdición, murió y se sepultado allí. Similarmente tenemos que hacer nosotros como Él lo hizo. Y aquí en la redención, que es la parte que vamos a tocar hoy, está el sello de nuestra bendición. Porque es la redención importante para nosotros, porque Él resucitó. Al Él resucitar, nosotros también resucitaremos con Él. Y esto es algo que no se habla en las iglesias, porque no se ha entendido que el proceso de muerte, sepultura y resurrección es para la iglesia neotestamentaria, es la iglesia actual, es la iglesia que vivimos y la iglesia que va a ser arrebatado. Mira, hermano, si usted no cree que esto es cierto, el que está aquí estuvo en el cielo porque yo morí en mi casa. Y allá en el cielo yo no quería volver y me regresó este cuerpo para que dejara mi profesión y viniera a hablarle a ustedes de la verdad. Y me fui a estudiar entonces teología pastoral. Y si alguien tiene dudas, saque una cita conmigo para que yo le pueda contar la realidad que dice la Biblia, que tal como dice la Biblia, se cumple. Y yo la viví en el cielo. Es real. Eso es real, hermano. No se deje engañar por nadie. El cielo es real. Nosotros vivimos como iglesia neotestamentaria en el poder de la resurrección, porque es el poder de la victoria que lleva el sello de ¿quién? De la sangre del Cordero sobre cada uno de nosotros. Y ahí es donde están todas nuestras bendiciones. Ahora bien, ¿cómo yo recibo las bendiciones del sello de la sangre del Cordero? ¿Para qué? Para poder vivir en el poder de la resurrección, que significa autoridad y poder para el cumplimiento profético de la palabra. Y esto es bien importante. Y aquí es donde vamos a entrar entonces a la predicación. Si usted tiene esta base, usted va a entender qué Dios nos quiere traer con la predicación. Amén. Pues vamos a empezar por marcar con Jeremías 29:11. Perdonen que se interrumpa esto, es que se me mete el plástico en el medio. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Significa que cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la palabra de Dios se va a cumplir en favor nuestro. ¿Por qué? Porque la redención del poder de la resurrección vino
para que nosotros similarmente, Jesús tuvo la autoridad y el poder de vencer toda obra de maldad, tú y yo venzamos toda obra de maldad. Y no hay excusa para eso, porque Él pone ese poder para sus hijos simplemente porque obedecen y viven por su palabra. Y eso hace que tú camines para bendición en todo momento. Y es importante porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para fin daros el fin que esperáis. Que uno espera siempre lo mejor de lo mejor. ¿Y que Él te va a dar? Lo mejor de lo mejor. Pero ¿sabes qué? Él te va a dar siempre lo mejor de lo que tú piensas. Cuando Él te dice, lo voy a hacer, y yo veo los resultados, son mejores. Y les puedo dar un ejemplo. He orado porque una columna vertebral sea sanada. Se sana la columna vertebral y se sana el proceso mental de pérdida de memoria, porque Él siempre lo hace mejor. Y no oré por eso, pero la persona lo recibió. De eso es que Él te está hablando. Estamos en una época donde la gente va a necesitar que usted ore por la gente. Y usted va a ver cómo la palabra de Dios se cumple sobre las vidas. Van a haber sanidades, liberaciones, levantamiento de cadáveres. La primera vez que el Señor me llamó a levantar un cadáver fue tan violento aquello que yo brinqué para atrás, porque el que no tiene experiencia en esto es así. Y como nunca lo había visto, cuando vino la vida, yo brinqué para atrás. Porque eso es normal, no lo esperamos. Son cosas de bien, mucho más grandes de lo que tú y yo pensamos, porque Él quiere demostrar su gloria y darse a conocer su grande nombre. Cuando ustedes miran aquella pared que dice el yo soy, está escrito ahí sin pintar, porque eso fue la forma en que Él me llamó a mí. Hoy tú vas a saber que yo soy el gran yo soy. Y por supuesto, aquel orgulloso y soberbio que se creía saber mucho con 3 especialidades y conocimientos científicos fue humillado para que conociera de dónde viene el poder. ¿Me está entendiendo? Y aquello murió en la sepultura y murió Jesús en la cruz del Calvario a ese cuerpo. Aquel médico murió. Aquel científico murió. Y nació otro. Que vivo en mansedumbre y en humildad de corazón. Y de esos 7 principios quiero que ustedes los copien, porque es importante que ustedes lo practiquen. Así que el creer esto que Él nos está mostrando nos lleva a lo que se llama, a conocer lo que dice la palabra en Efesios 6, versículos 6 y 7. Y usted posiblemente se lo sepa de memoria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo bien para no parafrasearlo. ¿Por qué? Efesios 6. Hebreos 11, 6, perdóname. Hebreos 11, 6, perdón. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y quiero detenerme un poquito aquí, porque es importante que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la fe que tú y yo vamos a tener? La fe de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, donde murió y resucitó. Porque similarmente Él lo hizo, tú y yo también lo haremos, porque Él lo va a hacer por nosotros, para irnos a las mansiones celestiales. La iglesia neotestamentaria está pasando por unos momentos donde el tiempo de la gracia se está cortando, porque va a levantar su pueblo. Yo le doy testimonio de eso hace unos meses atrás, unas semanas atrás. Estando yo entrando al baño de mi casa, me vio la segunda vez en mi vida audible y me dijo: predica que vengo a buscar mi pueblo. Y cuando caigo de rodillas, hermano, cuando uno oye la voz de Dios, se vuelve una porquería en el piso. Porque esa es la verdad. Eso es un poder tan magistral que uno cae al piso hecho una porquería. Y me dijo: en breve. En breve es que está a la vuelta de la esquina. Y el pueblo tiene que despertar. La iglesia tiene que predicar esto, hermano. El mensaje del levantamiento de la iglesia tiene que ser predicado y ser escuchado. Y el entretenimiento tiene que quitarse para entrar en la sana doctrina, para preparar su pueblo de corazón, de corazón. Y cuando usted se da cuenta de esta necesidad, como yo la he sentido fuerte en mi corazón, porque así Él la ha sembrado, y yo doy testimonio de todo lo que Él me está diciendo y de lo que he vivido, hermano.
Él tuvo que romper mi intelecto científicamente para convertirme en un hombre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es sometiéndose a la voluntad del Padre y creyéndole. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es que le hay? Que le hay bendición. Que le hay bendición y vida eterna. Que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiénes son los que le buscamos? Nosotros. ¿Y quiénes no merecemos eso? Nosotros. Sí, porque hay mucha gente que dice, yo no me merezco esta bendición porque yo no he hecho nada. ¿Sabes qué? Si te humillaste, le has creído a Dios y te has arrepentido del pecado, eso te hace ser galardonador de las bendiciones que Él tiene para tu vida. No es que tengo que caminar de rodillas de aquí al municipio o ponerme un cincho con púa y apretarme y afligir mi cuerpo. Eso es una mentira. Eso es una mentira de una doctrina equivocada. Yo te vengo a decir por la palabra que el mundo está siendo engañado para que crean que tú no puedes salvarte, que tú no te mereces lo que tienes que tener, que tú no te mereces lo que Dios, lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa idea tiene que ser cambiada, porque eso es un engaño y tiene que ser cambiada. Así que entendiendo lo que dice esto, yo quisiera que viéramos a Isaías 55:9, que es la palabra creativa en favor de la humanidad. Mira lo que te dice Isaías 55, versículo 9. Mira cómo te dice ahí. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros vemos esta palabra creativa de Dios, sabemos que ahí hay un diseño de Dios exclusivo que tú y yo tenemos que descubrirlo. Si no lo descubrimos, porque no nos relacionamos con Él, realmente no sabemos quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Nuestra vida tiene destino y propósito y de que vivamos aquí en la tierra en bendición, en gozo y plenitud de gozo, en abundancia y superabundancia. La gente mira esto desde el punto de vista material y eso es una añadidura. Y yo quiero que usted parta del conocimiento de la verdad, que lo primero el que te pone en tu vida es el conocimiento para poder manejar correctamente la mayordomía en tu vida y luego la mayordomía de todo lo que vas a tener. Por eso es importante que el mundo espiritual tenga la madurez del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida para que nuestra vida se torne de un estilo de alabanza. Así fue como comenzó Paleo el culto. Que nuestra vida venga en gratitud a lo que Él hace por nuestra vida. Y en la medida que tú y yo conocemos esta verdad, nos estamos dando cuenta que se cumple esta palabra. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que vosotros, que vuestros caminos. Quiere decir que el camino que Él tiene para ti y para mí es de una mayor bendición que solamente lo vamos a conocer conociéndole a Él. Y dice, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, si tú pensaste que esto es bueno, yo te voy a dar algo mejor. Eso es lo que Él te está diciendo. Y acuérdese, hermano, que Dios es su palabra y su palabra es Dios. O sea, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios para cumplirse en tu vida. Y es importante que lo entendamos. No puede haber ninguna duda en tu mente de que Dios quiere bendecirte y prosperarte. Esto es bien importante que lo tengas meridianamente claro, porque si tú piensas lo contrario, no estás teniendo fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Él quiere que tengas éxito y que nunca fracases en lo que haces. Por lo tanto, es necesario creer que Dios recompensa a los que le buscan con diligencia, o sea, con interés de conocerle a Él. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué esto es así? Porque Él quiere que a través de la fe que nace en usted, buscando su bendición en Cristo, Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y ahí es donde las cosas se le ponen difíciles al mundo. ¿Por qué? Porque al no poner Él ocupar el primer lugar en nuestra vida, entonces las cosas del mundo, que son las preocupaciones, los problemas financieros, las profesiones, las relaciones, lo que sea que a usted le haga falta, va a ocupar el primer lugar. Y como consecuencia de ocupar el primer lugar, usted no va a estar cimentado en el propósito de Dios. Dios conoce lo que tú necesitas. Dios sabe tu corazón y Dios lo quiere complacer. Pero hay un orden. Según hubo una muerte y sepultura y resurrección,
así tiene que ser nuestra vida. En ese mismo concatenamiento del orden de creación tiene que funcionar nuestra vida. No sé si me hago explicar bien. Y entendiendo estos procedimientos, tenemos que actuar similarmente. Morir al yo, morir a la carne, sepultarla hasta el final. Y fuimos bautizados bajo las aguas, significa sepultura de esa carne, para entonces andar en el poder de la resurrección de Cristo, que es el poder de autoridad y de poder para usted vivir en la abundancia plena de gozo, de paz y de que ningún bien le falte a usted. Hay que entender esto, porque por la palabra, si se lo va a dar, déselo de verdad, porque es para Cristo. Aquí no es para el hombre, esto es para Dios. Esa palabra no puede retornar atrás vacía y va a prosperar por lo que ha sido enviada. Y Dios la envió para su pueblo vivir en la abundancia, en la riqueza. Pero tiene que conocer de dónde emana el poder y por qué ocurre. Por eso es que yo le digo, mire hermano, usted no tiene que estar hablando de prosperidad si no tiene la base. Usted coge un billete de 100 y se lo da a un niño, lo pone a correr por la cuneta cuando llueve, a ver cómo flota, porque él no sabe. Hay gente de mucha edad que tampoco saben. Lo primero que piensan coger dinero es comprarse cosas superfluas que no lo encaminan al camino correcto. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. O sea, lo dice. Entonces, ese es el punto base. Y Dios quiere que vivamos bien, que de ningún bien falte. Pero hay que conocer cómo se llega correctamente a ese punto. Y Él quiere llevar al pueblo para que el pueblo sea sanado y viva bien. Y viva bien. Que le tiene meridianamente claro eso y viva bien. Hay que entender que este es un mecanismo diseñado por Dios para ese propósito. Y nosotros sabemos que así es que va a funcionar porque lo hemos visto. ¿Cuántas personas no han venido aquí sin esposo, sin esposa, en bancarrota, han perdido casa, terrenos, botes y de momento entran en el camino correcto, empiezan a hacer las cosas y en menos de 3 años se les restaura todo? Hello. Y mucho más de lo que pidió y pensaba, lo obtiene. Y no voy a hablar porque muchos de ustedes son ejemplos de eso. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y Dios lo hace para que sepamos que Él quiere el bien para nosotros. Ahora bien, esto es importante. Apocalipsis 3:10 nos dice, y quiero que lo pongan porque esto es un versículo de bendición. Y ahorita hablaron de Noé. Y Noé es una bendición también para nuestra vida, porque él actuó en fe y como resultado de la fe salvó al mundo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por ahí hay un montón de personas que le están diciendo que Cristo no viene. Entonces le quieren meter miedo a la iglesia, que si viene usted se quede si no viene. Mire, Dios quiere que todos subamos allá arriba y seamos levantados. Quítese eso de la mente del miedo, porque esto no es de miedo, esto es de paz. Y estamos en ese tiempo que el conocimiento usted lo va a hacer libre para usted recibir esa bendición. Lo primero que quiero decirle es que ese miedo lo tiene que quitar la iglesia y le tienen que predicar la verdad sin miedo, porque no hay que tenerle miedo, el miedo que tenga el diablo. Ese que tiene que tener miedo, porque ese es el que está derrotado. Usted tiene un Cristo vivo de poder y de autoridad. Y quítese eso de la mente de los miedos, porque eso no va para ningún sitio. ¿Qué le quiero decir con esto? La esfera espiritual es la esfera causal. Y le voy a explicar un momentito esto. Todo lo que ocurre a nivel de la esfera espiritual, y eso estamos hablando en el cielo, es donde se va a dictaminar lo que va a ocurrir en la tierra. Todo lo que Dios habla y sus ángeles hablan, que van a ocurrir porque las oraciones de nosotros suben allá arriba, es lo que va a ocurrir sobre la tierra. Hermano, tú y yo estamos en esa esfera, en la esfera causal. Cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando y postulando en el Tribunal Supremo del Cielo, donde se determina lo que va a ocurrir en la tierra. Por lo tanto, las oraciones del justo es poderosa. Por eso la palabra dice, el justo vivirá por la fe. La fe puesta en Cristo. Las oraciones del justo pueden mucho. Y usted lo va a ver y usted lo sabe. Y usted ha vivido eso aquí. Oramos por la sanidad y las sanidades ocurren. Oramos por las liberaciones y las liberaciones ocurren. Oramos por los milagros ocurren. ¿Y por qué ocurren? Porque hemos postulado en oración al cielo y es escuchado y se materializa aquí en el mundo físico que vivimos. O sea que hay una esfera causal en el espíritu que tiene un
motivo para realizarse, y es que usted y yo intercedamos para que en el Espíritu intercedamos y en la tierra se manifieste su gloria. Estamos en esa época. Él hablaba de un testimonio de una señora que estaba orando en la fila. Yo le puedo dar testimonio de que he recibido llamadas de todas partes del mundo y Dios se ha glorificado sanando COVID. Pero no le sanó solamente el COVID a muchos pacientes, le sanó el enfisema del pulmón, producto del cigarrillo. Y no le sanó solamente el enfisema, sino que lo salvó porque recibió el Espíritu Santo. Y su vida cambió. Y así sucesivamente, cientos de llamadas, hermano, que yo ni conozco el nombre y no me interesa saber el nombre, porque lo tiene que saber Dios, es que es el que hace el milagro. Sabes que estamos en una época que Dios quiere hacer lo mismo contigo, con todos y cada uno de nosotros que le hemos creído. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo donde Él quiere demostrar su gloria para que la gente vea y el mundo vea que Cristo es real. Y ese momento ya llegó. Así que cuando oras en el nombre de Jesús, en fe, entra la esfera espiritual que se va a manifestar en el mundo físico. Así que es importante que usted pueda entender esto, que esto es una realidad tangencial que Dios quiere que se manifieste sobre la faz de la tierra. Y esto es bien importante que le voy a decir. No puede ser la gente hipócrita. Usted tiene que, para entrar en la dimensión espiritual de oración y que las cosas ocurran, usted no puede ser hipócrita, tiene que ser honesto. Lo que usted hable con su boca sea lo que testimonialmente usted vive. Si usted habla con su boca un testimonio que es falso y usted quiere funcionar en eso, no va a ocurrir nada. Porque Dios mira la pureza y la integridad de su corazón para que pueda hacer el cambio allá arriba en el cielo y se manifieste aquí en la tierra. Y esto es muy importante. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Quiere decir orden. Acuérdese que Él siempre lleva las cosas en orden. Muerte, sepultura y resurrección. Siempre, siempre, y eso significa la Trinidad. Muerte, sepultura y resurrección. Pero eso no es lo que voy a predicarle ahora. Lo que yo quiero que usted entienda es que es un Dios de orden. Y ese Dios de orden lo tenemos que consagradamente mantenerlo. Porque ese es el orden por lo cual Él va a probarle a usted que usted es un hijo de Dios y se mantiene dentro del poder de la salvación. Porque cuando usted ama algo, usted lo respeta y lo honra. Dígame usted si cuando usted se enamora de una persona, usted no va a buscar hacerle lo mejor de lo mejor a esa persona. Si es una mujer, le va a gustar cocinarle lo que más le gusta a ese hombre. Y si es un hombre, llevarle al cine la película que ella más le gusta. ¿Es o no es? Pues cuando nos enamoramos de Cristo, tenemos que funcionar en esa dimensión y aún en mayor pureza. Porque lo que a ti te falte, Él te lo va a dar. Es importante que entendamos esto. Y ese orden es inalterable. Es inalterable. Lo que la mayor parte de la gente no le gusta de que este orden correctivo, a la luz de la palabra de Dios, venga a nuestra vida, porque nos gusta como seres humanos hacer lo que más nos complace, lo que más nos hace ver más bonito. Y exactamente de esto es lo que quiere sacarnos el Señor. Cuando nosotros venimos en mansedumbre y humildad a funcionar en el poder de Dios y nuestra vida entra en ese orden, entonces Dios empieza a bendecir nuestra vida. Y esto es importante que mantengamos este orden para que usted nunca se olvide de esto que le voy a decir. Que tan pronto salgan las palabras de su boca, va a empezar a ocurrir los resultados de eso en la esfera del cielo y después en la esfera terrenal. O sea que si usted hace lo correcto, se cumplirá todo en favor suyo como Dios así lo ha dispuesto. Usted puede tener circunstancias negativas. Usted le pueden decir que usted va a ser culpable de X o Y cosa y el único que lo puede sacar, si usted se ha arrepentido, verdaderamente con un corazón arrepentido y da fruto de ese arrepentimiento, Dios lo puede sacar. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el que tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre la tierra y el cielo, se llama Dios. Y está contigo a través del Espíritu Santo para bendecir tu vida. Así que hay que recordarse siempre de esto, que en la esfera del Espíritu es la esfera causal. Por lo tanto, si usted lleva un testimonio real de un corazón arrepentido y es puro, íntegro y transparente, lo que usted pronuncie con su boca,
Eso va a ocurrir. Porque usted orará en el Espíritu y el Espíritu le dirá qué cosas pedir y qué cosas hacer y cómo orar y cómo interceder y a quién va a llamar para que Dios haga el milagro. Y a quién Dios va a llamar para que financieramente usted eche para adelante. O yo. Porque es el Espíritu de Dios. Así que esta es la esencia de lo que es el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted sepa que usted está pronunciando palabra de Dios en autoridad y poder, es porque usted ha sido sellado en la esfera espiritual para que en el mundo físico llame las cosas que no son como si fueran, para que sean hechas por el poder de la palabra de Dios. Lo cogió. Y eso es para el pueblo. ¿Y por qué esto ocurre así? Porque usted ha postulado en la esfera espiritual para que ocurran las cosas que es la esfera causal en el mundo terrenal. Así es que ocurre esto. Y ahora va a mirar a Romanos 1:20. Ponme Romanos 1:20 allí, Gabriela, para que usted pueda visualizar más claramente esto que estamos hablando. Ahora lo va a entender mejor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Usted y yo vivimos en la creación del mundo. Usted ora por el milagro y va a ver que las cosas ocurren en la creación del mundo donde tú y yo vivimos. Y entonces va a entender esto con hechos fehacientes visuales, contextuales y de testimonio de la grandeza de su poder. Amén. ¿O no estamos aquí, pueblo? Amén. Eso es para usted. De modo que no tienen excusa. Porque cuando tú ves que aquello que se mostró de vida o que estaba muerto cobró vida, que aquella pierna que no existía, ahora existe la pierna. Y yo doy testimonio de eso. Eso me pasó a mí en Panamá, en una cruzada de 38,000 personas. Se acerca un señor bien vestido y yo le pregunto a Lugier, ¿y qué quiere este hombre? Me dice, quiero hablar con el pastor. Y yo, tú sabes, estamos en una república, vamos mucho cuidado. Claro, estoy tranquilo porque Dios está en control. Y le digo, ¿y qué quiere? Me dice, él quiere enseñar un retrato. Ah, ok. Cuando me enseña el retrato, que está frente a mí el hombre, con sus dos piernas completas, su pantalón completo y sus zapatos, me enseña que le falta una pierna. Y me dice, yo soy aquel que al que le faltaba la extremidad se la acaba de poner. Lo que usted dijo era yo. Y por eso quise subir aquí. O sea que me dio en la cara, mira el retrato de la pierna que perdí y mira el retrato de ahora, mírame a mí. De modo que no tenía excusa. Mírelo ahí. Eso va a ocurrir en estos tiempos. Esos tiempos ya están aquí. Usted va a ser el mediador para hacer eso. Usted le va a dar permiso a Dios para que ore y Dios lo haga. Es usted como creyente. Así que Dios creó este sistema de esfera desde antes de la fundación del mundo, cuando Él creó el mundo por medio de la palabra. De esta forma se creó todo lo que existe y aún cosas que no hemos visto, más adelante la miremos. Así que de la nada creó lo que existe actualmente a través de la palabra. Usted va a orar por el milagro no existe, pero va a existir en la medida que usted suelte la palabra, porque usted viene ungido en el Espíritu para que eso ocurra. Y el Señor nos ha hablado mucho de esto. Va a haber enfermedades que Dios las va a usar para sanar, pero para mostrar su gloria. Y cuando usted sea usado para eso, esté contento de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. No se crea que porque usted es más bonito, no se crea porque usted tenga un doctorado en teología, no se crea porque usted es esto, aquello, otro, no. Porque su nombre está inscrito de la vida, en el libro de la vida. Y esto es importante que lo entendamos. Ahora bien, ¿dónde y cómo se cumple esta palabra de bendición? ¿Qué es lo que nos interesa que usted adquiera hoy? Lo primero es concentrarte en ser prudente para decretar una cosa y hablar lo que vive. No que hables una cosa y vivas otra. No que hables una cosa y critiques la otra. No que murmures de aquel porque aquel me cae mal. No que critiques al otro porque no me llevo bien. No, eso no puede existir, hermano. Si eso existe en tu vida, estás fracasado. Porque Dios no está en el asunto. Y Dios, cuando ve esa actitud, lo que hace es así. No hago nada. Estás tibio. Entonces, ¿qué es importante? Que estemos calientes con el Señor, que lo que hablemos con nuestra boca sea un testimonio real de lo que vivimos. Eso nos hace ser coherentes y armónicos con una vida correcta delante de Dios. Y esto habla entonces de que tenemos un testimonio con vestiduras blancas almáticamente. ¿Sabe
que nosotros somos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico y que tenemos alma y espíritu? Pues cuando habla de vestiduras blancas, quiere decir que tenemos un alma blanca, limpia, con vestiduras blancas. Eso se habla de pureza, integridad, honestidad y transparencia. Y así es que va a funcionar esto. No funciona de otra manera. No es teniendo agendas escondidas para, quiero mostrar esta cara, pero yo es que yo voy a hacer algo por acá, ¿tú me entiendes? Es que yo voy a hacer esto con esto acá. No, no, no. Dios lo sabe todo, hermano. Delante de Dios estamos. Dios no puede ser engañado. Una persona que es así, pues no está correcto delante de Dios y Dios no lo va a usar. Punto y se acabó. No lo va a usar porque no está preparado. Y aquí quiero que vengamos a los 7 principios para usted entrar en la dimensión de la esfera causal y que ocurran las cosas conforme a la oración Dios pone en su corazón. Amén. Escriban por ahí. Y si no tiene con qué escribirlo, después vuelve de dar para atrás a la predicación y entra en ella. Lo primero es tener una fe. La fe va cimentada en la cruz del Calvario y el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo es el poder que destruye toda obra de maldad. Fíjese que el único Cristo que resucitó es el Cristo que tú y yo le servimos. No fue Buda, ni Confucio, ni Lao Tse, ni nada de estas cosas. Ellos ninguno resucitó. Para el que tú y yo lo servimos, derramó la sangre en un cuerpo similar al de nosotros y esa sangre fue vista como un sacrificio perfecto y aceptable de Dios. ¿En favor de quién? De la humanidad. ¿Y quiénes somos la humanidad? Usted y yo. Usted y yo somos esa humanidad que fue redimida por el poder de la sangre de Cristo. Ese es el principio número 1. Principio número 2. Someter nuestra voluntad al Padre. ¿Qué significa eso? Es vivir una vida transparente, honrada por su palabra, guiada por su palabra. No hipocresía, no agendas ocultas, no principios de ocultar información para conseguir con motivaciones equivocadas algo que usted desea. No. No es mentir. Hay gente que le miente a Hacienda, hay gente que miente cuando le da una información. ¿Sabes qué? Dios te está mirando. Y sabemos que Hacienda es una entidad gubernamental que quiere quitarte el dinero. Estamos de acuerdo. Pero eso no nos da derecho a mentirle. Si yo no me escondo para decir la verdad. Y escriben con tus propiedades. Eso es así. Y si pueden sacar algo para cobrarte porque respira, también. Eso es así. Sí. Pero eso no nos da derecho a mentir. Porque tenemos quien pelea la batalla por nosotros, que se llama Dios. Así que es importante que estemos sometidos a la voluntad del Padre totalmente y transparente. Y Dios resolverá los problemas. Tercer principio, vivir en un carácter de humildad y mansedumbre. La humildad y mansedumbre, hermano, es necesaria que esté en nuestra vida presente. Si nosotros no somos mansos y humildes, entonces nuestro carácter no alcanza la madurez que quiere el Señor poner en nosotros. Leí el proverbista esta mañana que cuando habla de la mordura del carácter, está hablando de la madurez del carácter. Y la madurez del carácter, uno de los rasgos principales es que tiene dominio propio. Y el dominio propio, como dice Timoteo, es importante que nosotros estemos claros. Porque si nosotros no somos humildes de corazón, no somos transparentes y mansedumbre, no tenemos el carácter de aprender. Y si no podemos aprender, ¿cómo vamos a crecer? Necesariamente tenemos que ser mansos y humildes de corazón para poder aprender. Y acuérdense que esto lleva un orden, son 7. Voy por el número 4 ahora. Carácter maduro, lo que demuestra que viene superando las pruebas. Nosotros como creyentes vamos a pasar por un sinnúmero de pruebas. ¿Para qué? Para producir el carácter que Dios quiere que tengamos. Un carácter afable, un carácter de dominio propio, un carácter de mansedumbre y de humildad. Un carácter que tiene el deseo de aprender y ver que cuando venga la prueba, ¿qué yo puedo aprender de esta prueba que no conozco? ¿Qué yo puedo obtener de esta prueba que yo conozco? Y cuando yo camino en esa dimensión, me doy cuenta de que tengo que aprender algo que a través de la prueba voy a empezar a ver algo que no veía. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú pasas esa prueba, vas a estar en una dimensión espiritual más alta. Vas a estar en una dimensión superior a la que estabas
antes de que esa prueba llegara a tu vida. Por eso Dios la permite. Claro, hay gente que se sale del orden de Dios y pasa por cosas que no son agradables. Obviamente esa no es una prueba, ese es el resultado de lo que tú decidiste. Pero cuando tú mantienes en mansedumbre y humildad tu carácter, entonces viene la prueba para crecimiento y tú empoderarte de autoridad y de poder para hacer la obra magistral y el diseño perfecto que Él tiene para tu vida. Porque esto es un diseño para un propósito y ese propósito tiene destino. No se olvide de eso. Esto es importante que usted lo keep on your mind, lo mantenga en su mente todo el tiempo. Perdone el anglicismo. Número 5. ¿Qué va a producir esta prueba? Esta prueba va a producir una relación con Dios donde tú estás conectado con Él 24/7. Al principio del culto, Paleo lo mencionó. Estar conectado 24/7. ¿Cuál es la idea? Que cuando tú camines en tu vida, las minas que están en el camino, Dios te va a decir dónde están para que no las pises y no explote. Para que tengas éxito en todo lo que haces. Nosotros como pastores de esta casa hemos sido bendecidos de que Dios nos habla antes que ocurran las cosas. Aun cuando nos van a hacer lo que nos vayan a hacer y las traiciones, Dios nos ha hablado. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y qué nosotros hacemos? De rodillas, humillados, orar por las personas. Eso es lo que hacemos. No es acusar, no, orar, porque a eso nos llamó Dios. Humillados delante de Dios, porque al fin y al cabo no se trata de quien tiene la razón, sino el propósito que tenga Dios. Y tenemos que verlo. Que dolerá, claro, somos humanos, pero tenemos que someternos como pastores y tenemos que aprender eso. Pues ¿sabes qué? También usted pasará por esas cositas de vez en cuando. Habrá quien se la haga como a usted no le gusta, habrá alguien que lo hizo mal. Sálgase de ahí, busque a Dios y Dios le dé la dirección, porque hay propósito en su vida y usted está aquí por alguna razón está. Es importante que entendamos esto bien claro. El sexto principio es un principio fuerte porque dice, vives en humillación a Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando vivimos en humillación a Dios, vamos a ser receptores y emisores de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Usted va a poder relacionarse con Él, donde usted va a hablar con Él y lo va a poder escuchar. Esa relación de un emisor y un receptor y un emisor, es necesario para que usted tenga un diálogo con el que tiene todo el poder, y cuando usted ora en el Espíritu, y no tiene que estar hablando lengua para orar en el Espíritu, sino en la relación con Dios, que le quede bien claro eso, porque hay gente que dice, si no oro en lengua no estoy orando en el Espíritu. No, usted puede no hablar lengua y orar en el Espíritu, como puede orar en lengua y hablar en el Espíritu, ambas cosas, porque hay gente que no tiene todavía las lenguas angelicales o celestiales, pero eso no quiere decir que no puede orar en el Espíritu. Pero las lenguas en el Espíritu disciernen y rompen mucha obra de maldad porque es un poder jerárquico más superior. Las lenguas en el Espíritu. Y por eso Dios se la da para guerrear. No es para que usted se oiga más bonito. No es para que usted, pues oró como en tailandés, oró como en chino, aquello como alemán. Eso no es lo importante. Lo importante es que Dios las use para romper la obra de maldad que tiene que romper. Y eso es lo que tenemos que entender. Séptimo principio, el sexto yo lo acabo de hablar. El séptimo es, ¿sabes hacer neutro y aprendes a esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas? Esto es un cuestionamiento reflexivo de si sabemos o no esperar el tiempo de las cosas o nos anticipamos a las cosas. Mucha gente no sabe esperar el tiempo de Dios y se pone enfrente de la carreta y la carreta con el tiempo los pisa y los aplasta, ¿verdad? Pero cuando usted deja que la carreta vaya al frente, que es el que pelea la batalla, se llama Dios, entonces usted camina detrás de la carreta y usted camina en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser guiado por Él. Si usted se pone frente a la carreta porque se adelanta a los acontecimientos y no sabe esperarlo porque no hay la debida comunicación, la carreta lo va a pisar en algún momento. Y pueden venir muchas desgracias. Cosas que no debieron pasar van a ocurrir porque se adelantó a lo que tenía que ser. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque se sale de la voluntad de Dios. Y al salirse de la voluntad de Dios, se sale de la rueda de la dentación de la creación. Es como cuando usted, un piñón camina con otro piñón así, ¿verdad? En esta forma. Y usted se sale de ese orden y empieza a caminar así.
pues el piñón se rompe y automáticamente las bendiciones se atrasan. Porque no está caminando en el orden armónico de Dios, no está en la programación de Dios. Usted quiso imponerle a Dios su criterio y porque alguien le dijo, le sopló por allá y usted no certificó eso y se tiró, usted rompió el orden de la creación y las consecuencias finalmente son nefastas. Eso es lo que está hablando él aquí en este principio. Que hay que saber aprender a esperar lo que Dios quiere que haga en tu vida. Quiere decir que cuando nosotros cumplimos este orden, entonces andamos en la potencia de la fe para que la creación entre dentro de la programación de Dios para nuestra vida y nosotros andamos armónicamente al propósito de Dios. Y eso va a crear ¿qué? Destino y propósito. Por lo tanto, nuestra vida se torna en bendición continuamente porque no hay forma que usted se equivoque. No hay forma que usted se equivoque porque el que lo está guiando se llama Dios y Dios es perfecto, hermano. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la única forma de caminar en esa perfección es con Él. No es como nosotros creemos. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo le he contado muchas veces aquí. En una ocasión vino un cuadrapléjico, un hombre que no podía mover las extremidades superiores e inferiores. Y el Señor me dice, ponle un hilo acupuntural de oro en T12. Y yo decía, pero si está la médula partida, porque no puede mover las extremidades superiores e inferiores, ¿cómo yo voy a hacer ese disparate? Y dígame usted, como profesional, ¿qué voy a hacer? ¿Hago el disparate y le creo a Dios o no hago el disparate y no le creo a Dios? ¿Qué yo hice? Obedecí. Resultado, el hombre empezó a mover las cuatro extremidades. Él hizo el milagro a través de algo que para mi intelecto no tiene sentido ni razón de ser. Pero como Él es Dios y crea todo, Él hace como Él quiere. ¿Me está entendiendo? Cuando usted le pasa esas cosas, declare la palabra porque si Dios se lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Estamos aquí, pueblo? Y esto se mueve porque por la fe que usted ha tenido en quién, en Dios. Quiere decir que cuando usted piensa de esta manera y tuve yo que pensar así, bueno, yo estoy apelando y creyendo al Dios que creó la ciencia. Y basado en eso le digo, yo creo al Dios de la ciencia, así que yo te voy a transfundir la energía. Inmediatamente empezó a transfundir la energía al cuadrapléjico, que no movía en extremidades superiores ni inferiores, amarrado en un sillón de ruedas, en aquel momento acostado en la camilla, puesto por dos personas que lo subieron, aquel saquito de hueso, empezó a mover las extremidades. Todas las navidades me felicita por mi internet y me dice, escribo con las manos que Dios me dio. Alaba al Rey. Un día le voy a dar un mensaje porque escribe muy bonito. Para que usted vea. Gente agradecida de lo que Dios hace. Y para mi intelecto profesional como médico era un disparate mayúsculo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no hace ese milagro y me cuestiona a alguien por qué yo metí esa aguja ahí, iba a tener que responder con todo lo que tenía. Porque intelectualmente y médicamente y científicamente es un disparate. Vea usted la grandeza de Dios en lo que le estoy diciendo. Amén. Para que usted tenga una idea, cuando Él lo llama a decirle, dile que viva por el poder de mi palabra, dile que camine por el poder de mi palabra. Si Dios se lo dijo, hágalo. Porque usted tiene una relación con Dios para eso. Y esos tiempos ya llegaron. Amén. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Toda la gloria siempre será para el Señor. Así que cuando usted cumpla con estos principios, su vida va a ser integrada en el reino de Dios de una forma tan magistral que usted va a caminar 24/7 hablando con el Señor continuamente. No importa que usted esté bregando con los papeles y secretaria. No importa que usted sea médico y esté bregando con el paciente. Dios le va a decir lo que tiene el paciente. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Eso es propósito de Dios. Y usted no tiene que ser médico, usted no tiene que ser ningún profesional de salud. Dios lo va a hacer con quien Él le place porque usted le ha dado su corazón genuinamente a Dios. Y eso es lo que Dios busca. Adoradores en espíritu y en verdad. Sí, eso es lo que Él quiere. Y es hora de que nosotros entendamos que esa dinámica está puesta para bendecir nuestra vida. Así que tan pronto usted, acuérdese, declare la palabra con su boca, que sale de su boca, ya empieza a correr el tiempo para el cumplimiento. Téngalo bien claro, porque usted está declarando una palabra que usted la ha creído, que usted la ha vivido. Y por lo tanto, cuando usted camina en esa dimensión, entienda esto bien claro. Tu boca es la pluma que dibuja la vida que va a ser. O sea,
que tu boca es el bisturí que diseña tu bendición. ¿Oyó? Su boca es el bisturí. Bisturí es la cuchilla que corta tu bendición. ¿Y por qué bisturí? Porque va a cortar lo malo para sembrar lo bueno. ¿Qué hacemos nosotros en la medicina? Cortamos el tumor, lo resecamos para poner lo bueno. Pues tu boca va a tener ese poder. Porque por la boca de Dios fue creado lo que no existía, de lo que no existía creó lo que existe. Amén. Lo cogió. Ese principio es para usted, hermano. Usted tiene que creerlo y atesorarlo y agarrarlo. En otras palabras, dicho de otra manera, es la cuchilla que corta los cartones que hacen la maqueta del diseño. Eso es lo que hace mi esposa antes, porque yo estudio arquitectura. Ella dibujaba en un papel de aquí y se veía lo más bonito del papel y después lo llevaba en cartoncitos. Yo me acuerdo cuando era estudiante llevaba los cartoncitos, un montón de porquerías para mí, pero eso tenía un diseño y ese diseño le gustaba para quien lo quería. Así que nosotros tenemos que caminar en ese diseño. Ese diseño es el de Dios y es el de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra descendencia, para todo aquel que le ha creído a Dios. Y esto es importante que lo atesoremos, hermano. Así que, así como los profesionales dibujan y hacen maquetas y cortan, así mismo nosotros con nuestra boca dibujaremos a través de lo que pone Dios el plan perfecto de nuestra vida con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón. Como dice Romano, con la boca se confiesa, con el corazón se cree para salvación. Exactamente tu boca, usada por Dios, llevará el diseño perfecto de tu vida para ti y para los tuyos y para todo aquel que se acerque buscando la bendición que Dios quiere. Y es importante que caminemos en esa dimensión sin ponerle ni quitarle nada, porque a la gente le gusta añadirle a la palabra. No. No es como tú quieres, es como Dios dice que tiene que ser, y como Dios dice que tiene que ser, es que será. Por eso es importante aprender a caminar en la obediencia de Dios y no ponerle ni quitarle a las cosas nada. La pregunta es sencilla. ¿Cuál es el dibujo que quieres realizar para tu vida? Reflexivamente tenemos que pensar esto. Conociendo al perito arquitecto del universo, que es el diseñador perfecto de todo, ¿qué dibujo yo quiero para mi vida? ¿Qué yo quiero hacer para mi vida? ¿A dónde yo quiero llegar con mi vida? No es lo que te haya dicho la gente, es lo que Dios te quiere mostrar a través del conocimiento de Él. Porque el diseño de Él es perfecto y ya tú lo tienes desde que fuiste llamado por Cristo. Porque tú no te llamaste, sino te llamó Él a ti para cumplir un propósito y destino con tu vida, además de la salvación. Pero tienes una función dinámica y activa aquí en la tierra, que Él quiere que tú la conozcas, que es mucho más allá de lo que puede alcanzar el hombre con el dinero, la fama y la fortuna. Nada que ver, es superior a todo esto, superior a todo lo que hemos visto, porque cosas nuevas, dice Jeremías, porque mis pensamientos son pensamientos de bien y jamás nunca de mal, son pensamientos de abundancia, jamás nunca de escasez. Por lo tanto, todo lo que Él nos quiere dar es superior a lo que pensamos, es superior a lo que nos hayan dicho. ¿Y sabes qué? Jamás nunca añade tristeza. Que eso es lo mejor. Jamás nunca añade tristeza. Así que cuando pienses en esto, piensa que tu boca dibuja el plan perfecto de tu vida. Lo que tú hables con tu boca, así será hecho. Si hablas maldición, maldición recogerá. Pero si hablas bendición, bendición recogerá. Si hablas murmuración, murmuración recogerá. Pero si sabes hablar bendición, por eso el refrán que yo siempre digo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. ¿Por qué? Porque eso es un boomerang que va para allá y viene para acá. ¿Y quién va a cortar? La cabeza. Y a veces, para peor de males, lo pagan los hijos que son inocentes, donde más le duelen a los padres. ¿Lo entendió, verdad? Pues es importante que entendamos esto bien claro. ¿Cómo averiguamos el plan de Dios para nuestra vida? Hablamos de 7 principios de autoridad
que son los que usted tiene copiado ahí, y si no, después entre a internet y lo vuelva a copiar para que lo practique, porque a través de estos principios y en la lectura de su palabra, usted va a averiguar el plan perfecto de Dios que se quiere realizar para su vida. Entonces, todo lo que hagas en tu vida saldrá bien. Así lo dijo en Josué 1, 5 al 6. Quiero que lo vean un momentito, por favor. Josué 1, 5 y 6 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oye, no es que me van a botar del trabajo, es que no tengo dinero, es que perdí la casa, perdí el carro. Muchas de esas cosas son compradas por decisiones equivocadas, por no escuchar a Dios. Pero Dios promete en su palabra que con cimentarse en estos 7 principios que acabamos de ver y conocer su palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice, como le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y mira el versículo 6 lo que dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué te dice esfuérzate y sé valiente? Porque el mundo te va a decir lo contrario y tú vas a ir contra la corriente del mundo, pero tú vas a estar claro de que el que te llamó a hacer lo que estás haciendo se llama Dios. Y Dios no ha perdido ni perderá ninguna batalla. Déselo al Señor. Entonces, mira esto que te dice. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Eso es para nosotros. La palabra es cíclica y cumple un propósito en aquella época y vuelve y lo cumple acá, porque son ciclos dinámicos activos de creación desde Génesis hasta Apocalipsis para cumplir un propósito en las vidas de aquellos que le creyeron a Dios. ¿Y quiénes son los que hemos creído a Dios? Nosotros, porque nosotros somos la iglesia. ¿Me está entendiendo? Que esto es importante que lo entendamos, hermano. Así que lo que le dijo Dios a Josué se lo confirmó con Moisés. Y cuando usted ve ese versículo 5, ve que la gracia siempre opera bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto es producto de usted someterse a los principios que hemos hablado. Y ese versículo 6 que dice ahí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Es el resultado de hacerlo correctamente para Dios. Quiere decir que cuando tú haces las cosas correctamente para Dios, hay un botín que va a venir a tu vida. Un botín significa una bendición suprema de algo que no tenía y que ni siquiera podías contabilizar que ibas a tener. Y viene a tu vida por causa de la obediencia de Cristo, que es un resultado. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido marcados para bendición. Mira cómo Juan 6:27 dice. Leamos Juan 6:27. Pónselo por favor ahí, Gabriela. Juan 6:27. Dice, trabaja no por la comida que perece. Sí, porque la gente se conforma con las cosas materiales. Ya tengo casa, tengo un par de carros bien chéveres, juego golf, me quedo de vez en cuando en el hotel, me llevo la familia y siempre tengo unos chavitos y tengo algo en la cuenta ahí bancaria. Y se conforma con esa porquería. ¿Y por qué yo digo que eso es porquería? Porque todo pasará, más su palabra permanecerá. ¿Sí? Y dice, y Él te va a dar mucho más cosas que esas boberías que estoy hablando. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Yo quiero pararme aquí un momentito. Hermano, yo estuve en el cielo. El cielo es algo que cuando usted llega allí, usted no quiere volver a la tierra para nada, porque usted siente ese gozo dentro de su ser, que usted no sabe cómo es que nace eso, y nace del poder de Dios, pero usted no lo puede producir porque es que Dios se lo da. Y ese bienestar, cuando yo estuve allí, yo no interesaba volver a la tierra. Y mire, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, son adoradores, pero yo no interesaba volver a la tierra, porque ese bienestar es tan exquisito que es indescriptible la sensación de bienestar de vivir en el cielo. Le estoy hablando como testimonio para que usted vea esta realidad que el mundo no conoce y hay que darla a conocer. Si por alguna razón me volvió y me trajo al cuerpo, fue ese propósito. Yo tenía pequeño tumorcito de cabeza,
lo había diagnosticado con bioenergética. Ya fue operado y fue quitado. Quedé paralizado un poquito, pero ya recuperé. Eso no es importante. Si ustedes lo conocen, casi todos han visto el testimonio y me vieron a mí. Pero lo importante que yo quiero decirle es, no trabajemos por la comida que perece, sino por la comida de la vida eterna, que es la que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y usted tiene a Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo y tiene a Jesús que intercede a la diestra del Padre en favor de nuestras oraciones. ¿Sabe que cuando oramos las tinieblas se despegan de la persona que oramos y vemos a distancia las tinieblas? ¿Cómo no pueden tocarlo? Sí. Va a sonar raro, pero no, yo vivo eso con mi esposa y lo vemos. Y vemos cuando omitimos la palabra de Dios cómo huyen las tinieblas, cómo se va de las vidas. Nunca mananamitas ahí, porque también lo haré con ustedes, mis hijos. También lo haré con ustedes, porque han sido sellados para bendición. Y entienda lo que lo quiero hacer, pero tienen que creerlo y buscarlo. En la unificación es que yo estoy. En la separación yo no estoy, dice el Señor. Es importante, hermano. Así que yo quiero empezar por orar. Sí, te estoy oyendo, dice el Señor. Te está doliendo, dice el Señor. Ay, Samahanaga, ponte de pie, sierva. Sierva, ponte de pie. Tú misma eres, sí. Ponte de pie porque tu dolor se va a quitar ahora. Ahora mismo. Ay, Samahanagatay, Turamakatai. Recibe ahora el poder de Dios. Recibe un mujer que me ayude allí. Ahora mismo. Se va la dolencia, se va la dolencia de los huesos. Se va. En el nombre de Jesús se va. Ay, Samahanagatay. Fuera, dolencia. Alábalo, alábalo. Camina que no hay dolor ahora. Camina lo que no hay dolor. Camina que no hay dolor. Camina. Ay, Samahanagatay. Yo quiero, aquí hay gente que necesita reconciliarse con el Señor. Quiero orar. ¿Quién quiere recibir al Señor? ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor? ¿Quién quiere entrar otra vez en caliente con el Señor? Levante la mano que voy a orar por usted y usted lo va a recibir. Empodérese. Este es el momento de usted agarrar la bendición que Dios quiere para su vida. Ay, Samahanagatay. Si no hay más nadie, oro y cerramos. Adoradores suban. Aleluya, aleluya. Alábalo. Levántate para que el pueblo vea que no hay dolencia. Levántate y dale la gloria al Señor. Ahí está. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor que vive. Se acabaron las dolencias. Se acabaron las dolencias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar para que usted reciba los 7 principios que hemos vertido aquí. Los entrenece dentro de su vida y usted se agarre de esto. Gracias, Señor. Te adoramos. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que han llegado aquí. Permite, oh Dios, que ellos puedan llenarse de las verdades que tú has hablado aquí. Que estos 7 principios transformen su vida. Que la imagen y semejanza de un Cristo vivo venga a residir en su vida y que como tal ellos puedan caminar 24/7 contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que ellos caminen en hombres espirituales y mujeres espirituales que responden al propósito para el cual han sido llamados y que a través de ellos se establezca tu reino y tu justicia sobre la faz de la tierra. Lo hemos declarado y creído que Jesús siempre lo hace mejor. Hemos orado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.